Un cordial saludo por aquí, Edgar Brito, broker de AB Florida Realty Group, con 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario del estado de la Florida. El día de hoy me encuentro con el señor Félix Vargas, que es un prestamista de diferentes constructores del estado de la Florida. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Vargas. Yo soy prestamista con Coast to Coast Mortgage Lending. Tengo 20 años en esta industria ayudando a clientes con su compra de primera casa, de inversión, y tenemos diferentes programas para educar el público en cómo se puede calificar o a ver si los escenarios de ellos pueden calificar para un préstamo. Correcto, el señor Félix Vargas y mi persona vamos a estar educando a la comunidad porque cada día vemos oportunidades que en el mercado inmobiliario se están presentando en la actualidad. Entonces, la importancia de aquí es contar con un profesional que pueda conseguir esa propiedad para ustedes, y tenemos el prestamista de las grandes constructoras para el mercado de reventa también, donde el señor Félix tiene una amplia experiencia en el campo de los préstamos hipotecarios, y mi persona en la parte de del real estate. Entonces, vamos a estar educando a esas familias que quieren comprar su casa, que quieran dar ese paso muy importante en la actualidad para captar esas oportunidades. Y una de las cosas que yo siempre le comento al público es apalancarse correctamente de la propiedad. El secreto del mercado inmobiliario y de cualquier mercado es apalancarse correctamente, porque si uno se apalanca correctamente, por eso el señor Félix está el día de hoy con nosotros, el banco es el que está prestando el dinero, pero mi trabajo es buscar esa propiedad para ustedes que esté muy por debajo de los valores fundamentales para aprovechar de adquirirla a un precio muy descontado. Entonces, Félix, cuéntanos un poquito más sobre los programas que tienes para el mercado local o para los primeros compradores, para los inversionistas, para clientes que residen de repente en Nueva York, California y otros estados de Estados Unidos, que están pensando en comprar su propiedad, pero no saben de repente si hay un financiamiento con el 20%, 25% para el mercado local. Para el mercado internacional estamos viendo, en las últimas semanas hemos sacado préstamos con el 25%, y también para esos inversionistas que residen en Estados Unidos con un 20%. Explícanos un poquito más, Félix, porque veo que si la propiedad está muy descontada y el banco hay la facilidad de conseguir todos estos tipos de préstamos, hay que aprovechar que el mercado está brindando esa oportunidad. Hay diferentes programas, dependiendo del escenario del cliente, lo que tienen, lo que van a comprar. Si van a comprar casa de primera vivienda, casa de vacaciones, segunda casa o casa de inversión. Nosotros ofrecemos préstamos de FHA, Ok. préstamo convencional, préstamos de USDA, y también veterano. Tenemos préstamos para los extranjeros, los clientes internacionales que quieren comprar aquí en el estado de Florida para invertir. Y también con locales que no viven en Florida, viven aquí en los Estados Unidos, pero quieren invertir en Florida. También tenemos programas para ellos. So, hay muchas opciones dependiendo de lo que quiera hacer el comprador. Um, con FHA es un préstamo donde utilizan 3.5 del pago inicial. Eso es el 3.5% del valor de la casa. Convencional Ok. también para primer compradores, ellos también bajan hasta 3% o 3.5% para primer compradores. Es decir, que hay préstamos convencionales dando una inicial del 3.5%. Pueden bajar hasta Correcto. 3%. Es decir, que el préstamo convencional se puede dar el 3% y el banco le financia el 97% de la inicial,
si no califica para un préstamo FHA, ¿correcto? Correcto, correcto. Pero para Oye, primer comprador, y sí. recientemente cerramos una transacción en donde nuestro cliente solamente puso $2,000 para comprar esa propiedad, que fue el depósito para reservar la propiedad. Félix, explícanos un poquito más sobre esta transacción en la parte del préstamo, cómo lo pudiste hacer para podérselo explicar a nuestra audiencia también y puedan contactarnos, porque los mercados están brindando grandes oportunidades. Eso sí, hay que aprovecharlas porque los ciclos de mercado van cambiando y cada vez, si los constructores de repente reducen en alguna comunidad ese inventario, los precios inmediatamente suben. Sí, con ese cliente utilizamos, era un préstamo de FHA con el 3.5%. Utilizamos un Correcto. programa del banco que le da asistencia con el pago inicial y los gastos de cierre. Se llama Down Payment Assistance. Con ese programa, el banco le dio los 3.5%, el pago inicial, como una segunda hipoteca, pero sin pago. Hay segundas hipotecas que ayuda con asistencia del pago inicial. Hay los que tienen pago y hay que no tienen pago. Pero eso ayuda a hacer el préstamo con 100% financiamiento del banco. Ese Correcto. cliente, con el interés que él tenía, yo le di un interés que era un poquito elevado, no mucho, todavía era un interés muy bien para ese cliente, para ese programa, pero ese interés le dio un crédito del banco creo que fue como 3,000. El vendedor también estaba dando un crédito para los gastos Correcto. de cierre. Y con el programa del pago inicial, entre el programa de pago inicial, el crédito del vendedor y el crédito del interés del banco, no tenía que pagar gasto de cierres a la mesa de cierre. Lo que pagó fue los $2,000 para entrar en el contrato. Correcto. Y es una de las cosas que yo se lo estoy comentando a mis clientes, que ya me han hablado con varios primeros compradores. Por eso estamos haciendo este video con Félix, que es el experto en la parte de los préstamos hipotecarios, donde nos pueden asistir el señor Félix dependiendo de cada situación familiar en la parte del préstamo. Puede estructurar correctamente el préstamo basado al cliente y basado si el cliente califica para que tenga ese down payment assistance del banco. Como Félix lo me comentó, hay programas que se requiere que se haga un pago mensual y hay otros programas del Down Payment Assistance no requieren el pago total de ese monto. ¿Correcto, Félix? Sí, correcto. Para los primeros compradores, lo que yo observo, tanto para los primeros compradores, para nuestros amigos inversionistas, para nuestros amigos que quieren comprar una propiedad, una segunda casa, para nuestros amigos que residen en el extranjero, hay una gran facilidad de préstamos hipotecarios que se pueden ajustar a la necesidad de cada familia. Entonces, para recapitular un poquito, para explicarle a las personas, hay programas FHA con el 3.5% para los residentes norteamericanos. Hay préstamos convencionales con el 3%, mínimo 3% de inicial. Sin embargo, en este tipo de préstamos se puede hacer también un down payment assistance, ¿correcto? Correcto. En el préstamo convencional también. Sí, Entonces, el mercado está brindando una tremenda oportunidad para esos primeros compradores que tienen la iniciativa de comprar su propiedad, que no saben de repente la localización. Nosotros como profesionales inmediatamente observamos, basado en lo que nos digan a ustedes, dónde les gustaría comprar. Nosotros les hacemos un estudio bien amplio y un historial de más de 10 años para entender el valor de adquisición de la propiedad. Observamos que Félix también nos comenta que tiene programas para los veteranos, para programas del USDA, adicionalmente tiene programas convencionales para esos clientes que residen en Estados Unidos
en otros estados y quieran comprar su propiedad de inversión, programas para los extranjeros y locales de Estados Unidos con programas DCR que van basados a la renta del inmueble. Félix, háblanos un poquitico más sobre el DCR y todas las facilidades que tiene este programa para los clientes extranjeros y clientes locales de Estados Y Unidos. el programa DSCR es un programa donde el banco van a utilizar la renta del el futuro de la casa. Van a utilizar la renta para calificar. En vez de utilizar ingresos o verificar el empleo, ellos solo van a utilizar las rentas. So, vamos a decir que el préstamo, el pago del préstamo mensual, el pago total sería 2,000. Estamos haciendo uno ahora. El pago mensual es 2,150. La tasación llegó el viernes con la renta de 2,300. Eso quiere decir que esa renta, ese banco ahora va a utilizar ese monto de 2,300 que cubre el pago total de 2,100 y ahora el cliente califica con ese préstamo. Ellos no te van a verificar los ingresos, no te van a preguntar por declaraciones de impuestos, talonarios, nada. Solo necesitan la tasación que enseña que la renta va a cubrir el pago total y los fondos de cierre. Aquí algo, un punto muy interesante. Este cliente que estamos conversando ahorita, que Félix comentó, ¿cuánto está dando de inicial para comprar la propiedad? 20%. El 20%. Es decir, cuando una propiedad, dando un 20% de inicial, cubre la expectativa de la renta, adicionalmente le deja un cash flow adicional a ese comprador. Que ese cash flow, como yo siempre le recomiendo a todos mis clientes, le ponga esos 150, $200 que queden adicionales en el pago mensual. Esa propiedad se puede pagar fácilmente en 15 a 16 años, agregándole $200 más mensual al banco. Entonces, ¿quién obtuvo beneficios? Primero, el comprador compró a un precio súper descontado. Para eso estamos nosotros como especialistas, para buscar una propiedad que dando un 20% en un programa DCR cubra la expectativa con la renta, deje un cash flow positivo y ese cash flow positivo se le inyecte mensualmente en la propiedad. Por ende, en 12, 14 años, la propiedad se paga totalmente. De esa forma, ¿quién pagó la propiedad? La pagó el inquilino, la pagó el diferencial de la renta y el dueño lo que puso fue una inicial del 20% de inicial en una propiedad de 279,000 dólares. Este inversionista está invirtiendo menos de $58,000 para adquirir su propiedad. Con esos $58,000, la propiedad se paga con el alquiler, deja un cash flow positivo. Ese cash flow positivo se inyecta el préstamo y en 12, 14 años la propiedad está totalmente pagada. Y después este inversionista tiene un cash flow mensual de su propiedad totalmente pagada. Entonces, ¿cuál es la función de este video y por qué es muy importante la educación que tanto del financista como de mi persona? Uno, yo o nosotros como empresa de real estate estamos buscando las propiedades que están ajustadas a un precio muy por debajo del valor del mercado. Este inversionista, porque está comprando, los inversionistas que estén comprando propiedades a valores infravalorados, van a obtener una buena revalorización en el futuro. Segundo, la propiedad se utiliza para rentar. Si la propiedad cubre la expectativa con la renta y deja un cash flow positivo, es una excelente inversión. Y como yo siempre le menciono a todos mis clientes, ese cash flow positivo que se lo inyecten a la propiedad para que la propiedad se pague en 14, 12, 14 años. Por otro lado, está el financista que consigue el dinero para poder comprar la propiedad, pero aquí
nosotros como profesionales, tanto el señor Félix como mi persona, estamos buscando que primero se busca la propiedad y segundo, Félix busca el programa de calificación que puedan calificar. De esa forma, ustedes como primeros compradores, familias que van a comprar su segunda propiedad, inversionistas que residen en Estados Unidos, inversionistas que residen en el extranjero, se apalancaron correctamente sobre la propiedad y el señor Félix, como prestamista, está haciendo la función de conseguir el dinero para la adquisición de este inmueble. Entonces, ¿quién es más inteligente ahora? El comprador. ¿Quién es más inteligente? Y porque esta parte es muy importante. El comprador está invirtiendo un 20%, su propiedad se paga en 14 años siempre y cuando se le anexe algo adicional a la propiedad. Y ahora este inversionista solamente con 58.000, 60.000 dólares, dependiendo del valor de cada propiedad, fue más inteligente que el banco. ¿Y por qué fue más inteligente que el banco? Porque pagó su propiedad en menos tiempo posible y ahora tiene una propiedad totalmente saldada y de esa forma el día de mañana van a obtener un buen cash flow mensual sobre su propiedad Sí, totalmente pagada. correcto. Es Entonces, un buen, hay que buen aprovechar, programa. hay que aprovechar Buen programa. hay que aprovechar todas estas oportunidades y esto es una educación que este tipo de transacciones no se veían desde hace muchísimo tiempo. Por eso es uno de los mejores momentos de comprar una propiedad. ¿Por qué es uno de los mejores momentos? Porque el mercado inmobiliario está permitiendo para los inversionistas, primeros compradores, apalancarse correctamente sobre la propiedad, que es el gran secreto del mundo inmobiliario. El secreto no es comprar una casa, la compré y listo. No. El secreto es entender el valor del inmueble, de dónde viene, qué precio costaba esa propiedad en el año 2016 y por qué comprarla en el año 2026. Y las grandes constructoras, como lo he ido explicando en estos meses, tienen que hacer fuertes incentivos para mover el inventario porque realmente ellos están buscando mantener su acción en la bolsa de valores. Entonces, esto es una estrategia de las grandes constructoras en donde mueven el mercado. Quien sepa aprovechar la oportunidad va a obtener una buena revalorización, porque hay propiedades. Esta casa mismo que estamos conversando ahorita, esta casa, ese valor es de los valores del año 2016. ¿Y por qué lo puedo decir con tanta firmeza? Porque voy a los récords públicos, veo cuánto costaba una casa de 5 habitaciones totalmente nueva en esa época y el valor me indica que costaba 280. En el año 2023, 2023, 2022, esa propiedad llegó a alcanzar sobre 450.000 dólares. Entonces, se está agarrando una oportunidad que el mercado inmobiliario está brindando en la actualidad y el señor Félix está aquí para educarte, aparte de los préstamos hipotecarios, que es el asesor correcto. Y lo que yo digo es que muchos de la persona en el público no tienen conocimiento de los programas que tienen o si pueden calificar. Creen que, no, si son independientes, trabajadores independientes, tienen un negocio, no dicen, no declaran, cuando hicieron los taxes, cada año no declararon muchos ingresos porque tenían muchos gastos y creen, con estos ingresos no puedo calificar. Llámame. Yo tengo programas que pueden calificar. Yo siempre voy a buscar una manera de calificar el cliente dependiendo del el escenario. Si no puedo encontrar manera de hacer una precalificación, calificarte para un préstamo, yo te voy a ayudar con un plan. Lo que hacemos es revisar su escenario y vemos en 3, 6 meses, un año, cómo se puede calificar, lo que tiene que hacer en esos 3, 6 meses para calificar para un préstamo. Yo te pongo en ese plan. Si hagan ese plan, si hagan todo de ese plan, pueden calificar.
Y si hay un cliente que quiere la casa, tiene los fondos, tienes el pago mensual, pueden pagar el pago mensual, hay manera de hacer el préstamo. Si no tienen los ingresos, todavía hay manera de hacer los ingresos, el préstamo. No que no pueden ganar dinero, tienen que ganar algo, pero en papel, en los documentos, hay programas que yo tengo que yo no voy a revisar los ingresos, no, no voy a revisar su empleo. Se llama no ratio, un préstamo de no ratio. Se quiere decir que no vamos a averiguar cuánto gana mensual, no vamos a averiguar las deudas que tienen. Si tiene 20% pago inicial y tienen un punto de crédito bien, podemos calificar. Siempre hay diferentes programas que yo te puedo enseñar antes de alguien decir, oh, yo no puedo calificar. Sí, y lo hemos hecho en varias ocasiones y han venido varios clientes, primeros compradores, que anteriormente otras empresas, el prestamista anterior, le había dicho que no se podía, que no podían comprar, que no calificaban. eh, Inmediatamente me contactaron a mí como profesional en el campo inmobiliario. Yo le capté la oportunidad, captamos la propiedad, Félix los precalificó y en este caso hemos hecho más de 10 familias que no habían precalificado anteriormente. Félix les hizo el préstamo hipotecario a esta familia que otros agentes inmobiliarios, otros prestamistas le habían dicho que no. Me contactaron a mí, yo les capté la oportunidad porque siempre y cuando hay que entender también que esto es muy importante. ¿A dónde puede calificar la familia? De repente había una casa de 400.000 y estaban ahí en los 400.000, pero de repente califican para una casa de 380, 375. Por eso está el experto, el señor Félix Vargas, que nos va a poder asesorar correctamente de ver dónde está la calificación para esa familia y basado a los ingresos que la familia tenga, basado en las declaraciones, basado en el programa de financiamiento que el señor Félix tenga, Félix me comenta, Edgar, el cliente está aproximadamente, la calificación máxima es 380 y basado a eso se busca una propiedad. Hay manera. Y yo no cobro para la aplicación, para hablar, para revisar todo, revisar documentos. Yo no cobro. Es simple que voy a hablar con los clientes a ver cuál es la necesidad. Si están comprando una casa de primera vivienda, una casa de vacaciones, una casa de inversión, yo voy a encontrar la manera de calificar y si no, te pongo un plan y no cobro. Si tienes duda, me pueden llamar, enviarme texto. Estoy listo y disponible para ayudarte a encontrar la manera de calificar para comprar su propiedad. Entonces, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos conversado el día de hoy, hemos conversado en referencia a las facilidades y lo principal aquí es educar correctamente al público para hacer la adquisición de propiedad, de su propiedad. Por otro lado, hemos conversado también en referencia a los préstamos hipotecarios, las facilidades que hay. Conversamos sobre el cliente que tuvimos, en donde el cliente solamente puso $2.000 porque era su residencia principal y el señor Félix le consiguió un 3.5% de inicial, más le consiguió lo que se llama un segundo préstamo sobre su propiedad para que pudiese dar el banco el 100%. Y conversamos también en referencia al cliente que estamos en transacción, en donde el avalúo el cliente da un 20% de inicial, la propiedad se adquirió en 279 y por ende se pudo cubrir con un 20% de inicial para un inversionista. Esto significa que la propiedad va a cumplir su expectativa dando una mínima inicial de inversión para pagarse sola y dejarle un flujo de caja mensual a esa persona de 150, $200. Y lo que yo haría y siempre recomiendo a mis clientes es que le amorticen a la deuda esos $200 para pagar su propiedad en 14, 15 años. Ahora, ¿quién fue más inteligente? ¿El banco que prestó el dinero o el inversionista que dando un 20% se apoderó de una propiedad donde la propiedad no vale $280.000? Porque en la misma constructora
en la misma comunidad, el otro constructor vende la propiedad en $450,000. Entonces, por ende, va a obtener ese inversionista, basado a todo lo que se ve estadísticamente en el proyecto, una fuerte revalorización de futuro de su propiedad. ¿Por qué? Porque fue bien adquirida. Y eso está pasando ahorita en toda la Florida, sea en Miami, en Orlando. Las constructoras están abriendo comunidades, solamente que hay que entender dónde está la oportunidad para ese inversionista. De repente un primer comprador dice, oye, mira, quiero tal sitio. Pero lo importante es analizar qué está pasando en los alrededores y cómo comprar esa propiedad muy por debajo del valor del mercado, porque los mercados están brindando esas oportunidades. Y todo esto está pasando debido a que las tasas de interés habían subido. El presidente Donald Trump comentó la semana pasada que van a inyectar $200,000 millones en préstamos hipotecarios. A largo plazo, las tasas de interés van a ir bajando. Claro, hay algunas situaciones geopolíticas que le ponen una cuestión adicional al mercado, pero esta parte geopolítica que está sucediendo, esta volatilidad que está sucediendo, le da a favor a los compradores, porque las constructoras necesitan vender. Entonces hay que aprovechar esas cuestiones de debilidad económica para poner una oferta bastante agresiva, y nosotros somos especialistas para hacer ese estudio de esa propiedad, irnos a 10 años de historia y captar esa propiedad a un precio de oportunidad. Y como lo he comentado anteriormente, yo presento una oferta. ¿Qué es lo peor que puedan decir? El constructor que no acepta la oferta. Pero mis ofertas van respaldadas de un estudio de mercado, van respaldadas con un análisis de renta, y por ende, cuando tú se lo pones todo al constructor, lo que yo estoy observando como profesional, las ofertas son aceptadas. ¿Y por qué son aceptadas? Porque yo me fijo en el historial del mercado. Yo no voy con un cliente a venderle una propiedad. Si el constructor pide 400,000, pagar 400,000. No, yo me voy y hago un estudio de mercado, le hago todo el análisis y presento la oferta, porque yo en ese caso estoy representando al comprador. Entonces, mi trabajo es representarlo correctamente para captar esa oportunidad que el mercado inmobiliario está brindando. Y el señor Félix trabaja con la mayoría de los constructores de Estados Unidos en el estado de la Florida. Entonces, se hace una buena sintonía, porque adicionalmente el banco, el señor Félix, puede hablar con la constructora y le mandan los comparables que se están viendo en el mercado, porque si no pasa algo, la tasación no llega y por ende el constructor tiene que modificar. Aquí me voy a despedir del señor Félix. El día de hoy fue una conversación muy amena, en donde educamos correctamente a la familia para que puedan comprar su propiedad. Está el banco que le va a dar el préstamo hipotecario, como Félix lo comentó anteriormente, tiene diferentes tipos de programas de financiamiento, y de mi parte está captarles esa propiedad en todo el estado de la Florida. Estamos por aquí siempre a la orden. Agradecido, les habla una persona con 25 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con una carrera profesional en finanzas y economía desde la Universidad Central de la Florida. Y como siempre les he comentado, a mí me gusta educar correctamente a nuestros inversionistas y primeros compradores. De esa forma hacen sus inversiones correctamente. El señor Félix cuenta también con una gran cantidad de años de experiencia. Cuéntanos, Félix, un poquito de tu experiencia en el mercado de préstamos hipotecarios. 20 años en esta industria, empecé como loan officer, haciendo financiamiento, también trabajé como procesador, ah, revisando los documentos, calificando los préstamos, trabajando con los bancos, y también era VP de operaciones de una oficina bien grande, afuera de aquí en Florida, pero eran de Atlanta, Georgia.
y una oficina bien grande de muchos loan officers haciendo préstamos, 300 millones anual en préstamos, ayudando a clientes. Profesionalismo, educación, que es lo primordial antes de comprar una propiedad, es educarse correctamente, hacer análisis de mercado, y para eso estamos nosotros como profesionales, hacer un análisis de mercado fundamental, como siempre lo he comentado, de 10 años de historia para entender el valor de adquisición. Y el señor Félix está en la parte de los préstamos hipotecarios con más de 20 años de experiencia realizando tareas de todo lo que es relacionado a préstamos hipotecarios. Fue un placer, Félix, el día de hoy conversar contigo, de educar a nuestra audiencia que hay muchos programas de financiamiento, el mercado inmobiliario está brindando esa oportunidad, hay que aprovecharlo. Agradecido, Félix, por la sintonía, y esperemos en las próximas semanas seguir realizando videos con el señor Félix. Gracias a usted. Cualquier cosa me pueden contactar y te hago la revisión de su documento, la revisión de su escenario sin costo. Excelente, Félix. Y esa es la idea, que si una persona está interesada en comprar una propiedad, uno se sienta con esa familia, hace los análisis y basado en lo que se vea, se ven diferentes alternativas de préstamos hipotecarios para esa familia. Y para eso está el señor Félix, que de verdad dedica. Yo hablo a veces con él a las 10 de la noche, 11 de la noche, y el señor Félix, tanto mi persona, estamos siempre pendientes para que nuestros clientes puedan comprar su propiedad. Agradecido, Félix, por esta sintonía el día de hoy. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias. Gran saludo. Bye.